El día de hoy le traemos muy buenas noticias, y es que empiezan a emitir las nuevas Green Cards y también los permisos de trabajos. Pero atención, hay novedades y cambios. Y es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ya ha empezado a emitir las nuevas tarjetas de residente permanente, también conocidas como Green Cards, y los documentos de autorización de empleo, con varias novedades destacables. Este es un proceso que se lleva a cabo 3 a 5 años. La División de Administración de Documentos de la Oficina de Entrada y Producción de Documentos renueva el diseño de estas tarjetas con un objetivo, y es mejorar la seguridad y protegerlas contra el fraude y el robo de identidad. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que es muy necesaria, está muy actualizada para ustedes. Tanto las nuevas Green Cards como las tarjetas del permiso de trabajo contienen lo que sería llamado tecnología de vanguardia, lo cual es muy necesario para la seguridad nacional y lograr mejorar estos servicios. Esto fue recientemente publicado, pues es el nuevo plan estratégico de esta institución, con los objetivos a largo plazo, por lo menos hasta el año 2026. Este nuevo diseño demuestra aún mucho más el compromiso de adoptar un enfoque proactivo contra lo que son la amenaza de manipulación de documentos seguros, la falsificación y el fraude. Fueron las palabras de la directora Yur Yadov. Las actualizaciones consistentes de los documentos seguros, basadas en el conocimiento de los últimos métodos de los fraudes y la innovación e ingenio del personal, garantiza la integridad continua de los documentos seguros emitidos por la agencia. ¿Qué cambios vienen en la Green Card y autorización de empleo? Para empezar, tenemos las ilustraciones detalladas. Son más actualizadas y mejoradas. Tenemos también la impresión táctil, que se integra mejor con este diseño. También tenemos la tinta óptica, que es una tinta variable y está mejorada. Las imágenes holográficas también son altamente seguras en la parte frontal y posterior de las tarjetas. También hay una nueva función que es para revelar las capas con una ventana parcial en el cuadro de fotos posteriores. También traen nuevos campos de datos. Están colocados en lugares diferentes a los de las versiones anteriores. Ahora bien, ¿son válidas las actuales tarjetas de residencias y permisos de trabajo? Bueno, con la emisión de estos nuevos diseños, seguirán siendo válidas las tarjetas actuales, obviamente emitidas hasta su fecha de vencimiento, a menos que se indique lo contrario, como que a través de una extensión automática de una tarjeta de residente permanente, o como se indica en el formulario número 1797, que es notificación de acción o una notificación del registro federal, fue así como se puntualizó en el comunicado. Lo único que cambia es el diseño de las tarjetas actuales, las cuales están en funcionamiento desde mayo del 2017. Las Green Cards siguen teniendo una duración de 10 años, con un estatus migratorio de residente permanente legal. Sin embargo, también se comunica que no todas las tarjetas de residente permanente y emitidas después del 30 de enero del 2023 serán reemplazadas, ya que continuarán usando la tarjeta existente hasta agotar los suministros actuales. Para el formulario 19, verificación de elegibilidad de empleo, y el programa de verificación sistemática de derechos del extranjero, son válidas ambas versiones, tanto las tarjetas con el formato actual como con el nuevo diseño. Algunas tarjetas de residente permanente más antiguas no tienen una fecha de vencimiento. Estas tarjetas, por lo general, también son válidas. Desde hace tiempo, se insiste en que los solicitantes que tienen tarjetas antiguas consideren solicitar una tarjeta de reemplazo para poder evitar posibles fraudes o alteración en caso de pérdida o de robo. Este proyecto forma parte de la plataforma de identificación segura, el cual comenzó en el año 2019 con una extensa investigación de mercado. Para ello, la División de Administración de Documentos se reunió con líderes claves de la industria
y partes que estaban muy interesadas para poder aprender sobre las prácticas adecuadas para poder mitigar el riesgo del fraude y la falsificación. También se anuncia el periodo de registro para la temporada máxima del H-1B, que es para el año fiscal 2024. Debido a que la demanda de visas H-1B generalmente supera la cantidad de visas H-1B que son disponibles para un año determinado bajo la cuota, pues se realiza una lotería anual para poder determinar qué peticiones van a ser seleccionadas a la hora de una adjudicación completa para poder recibir una visa H-1B. Este año se utilizará el mismo proceso de registro electrónico que se implementó hace 2 siglos. Los posibles peticionarios podrán crear nuevas cuentas a partir del 21 de febrero de este año 2023. No cree una cuenta antes de esa fecha, ya que no será del tipo correcto. Durante el periodo de registro, los abogados y los empleadores enviarán un registro electrónico para todos los empleados que buscan patrocinar para el próximo año fiscal a través de su cuenta en línea. La cuota de inscripción es de solo $10. Para este registro se ingresa al sistema la información básica de la empresa y la biografía del beneficiario, lo cual genera un número único de confirmación. Al cierre del periodo que registra, se llevará a cabo el proceso de selección de lotería que será al azar. El gobierno también afirma que tiene la intención de notificar a los registrantes seleccionados antes de la fecha 31 de marzo. Obviamente, históricamente, las notificaciones se han logrado desvanecer hasta abril. Los solicitantes de registros seleccionados tendrán 90 días a partir de la fecha de notificación para poder enviar su petición H-1B completa para su procesamiento. Como siempre, la fecha de vigencia más temprana para activar una petición H-1B para el año fiscal 2024 es el 1 de octubre, pero de este año 2023. Otra duda muy importante es si es que afecta la declaración de impuestos el trámite a la ciudadanía americana. Pues para poder convertirse en un ciudadano estadounidense es crucial cumplir con los requisitos de buen carácter moral. Esto debe suceder durante el periodo de residencia permanente legal, una condición muy relacionada con la declaración de impuestos, la cual determina si eres elegible o no para poder obtener esta ciudadanía. Esta es una de las razones de peso por las cuales pueden llegar a denegarte también esta ciudadanía por naturalización. De hecho, es un oficial de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos quien decide esta disposición moral del residente permanente, tras analizar su historial fiscal, comprobando si es que ha cumplido con sus obligaciones financieras y si ha pagado los impuestos, entre otras circunstancias. Muchos residentes que están a punto de solicitar lo que es la naturalización en los Estados Unidos se preguntan cómo funcionan los impuestos con el proceso de ciudadanía y por qué la falta de una declaración de la renta o un pago de impuestos pone en duda el buen carácter moral de un inmigrante respecto a la elegibilidad para poder ser un ciudadano americano. Por su parte, se recalca la importancia de hacer lo que es la declaración de la renta de forma correcta y a tiempo. Además, obviamente, pagar sus impuestos. La falta de una declaración de impuestos puede afectar siempre negativamente tu proceso. A través de un formulario N-400, que es la solicitud de naturalización, hacen preguntas específicas sobre la declaración de impuestos, si has pagado los impuestos adeudados, incluido obligaciones federales, estatales y locales, entre otras. La concesión de la ciudadanía depende en parte de que si has presentado o no la declaración de la renta y si has pagado o no los impuestos requeridos por ley. Sin embargo, el hecho de no hacer un pago de impuestos no significa que te vayan a negar la ciudadanía estadounidense. Lo más importante siempre es arreglar la situación antes de enviar la solicitud. Incluso los residentes permanentes con las mejores intenciones pueden meterse en problemas fiscales. Algunos han pagado de menos durante un año fiscal, lo cual puede acarrear una gran factura de impuestos que muchos no pueden pagar a tiempo en su totalidad antes de solicitar la naturalización. Esta situación suele ser común para muchos pequeños empresarios.